Emisor Podcasting. Hace mucho tiempo en una lejana galaxia, pero antes, un mensaje de nuestro auspiciador. Descubre todo el lujo a todo terreno de Tank 300 de GWM, un SUV que te invita a conquistar todo camino con su gran poder, versatilidad y tecnología. Descúbrelo en gwm.cl. Tank, The Great Wall Motors. Hace mucho tiempo en una lejana galaxia. Tengo claro que es la Guerra de las Galaxias, no Star Wars, aunque Star Wars sea el nombre original. Para mi generación, y para los que escuchan La Ruta Secreta, siempre será la Guerra de las Galaxias. Ok, sé que la Guerra de las Galaxias no debería ser llamada la Guerra de las Galaxias, porque ocurre al interior de una sola galaxia. Por lo tanto, debería ser de la galaxia. Y ni siquiera porque la acción ocurre solo en los territorios cercanos al centro de ese conglomerado de estrellas. Es decir, involucra solo unos pocos sistemas solares y no a la galaxia entera. Sé que Darth significa Dark Lord of the Sith, Señor Oscuro del Sith, y es el prefijo de caballería de los servidores del lado oscuro de la fuerza. Que Darth es también un juego de palabras con Dark, oscuro, pero eso es bastante obvio, que jamás se ha explicado por qué Obi-Wan llama a Vader Darth durante su duelo en la Guerra de las Galaxias original, como si Darth fuera el nombre de pila del personaje. La primera mención de la palabra Sith es en una escena cortada de la película de 1977 y no vuelve a usarse en pantalla hasta La amenaza fantasma en 1999. Sé también que no todos los servidores y caballeros que usan el lado oscuro de la fuerza son Sith, que Sith era originalmente el nombre de una raza que supuestamente fue creada por el lado oscuro de la fuerza. Pero eso es ahora parte del universo expandido o Legends, que como sabemos ya no corre. Tengo claro que los Jedi oscuros no son Sith, sino otro grupo de servidores del reverso sombrío, que desde la Gran Guerra Sith solo hay dos de ellos, maestro y discípulo, aunque puede haber alumnos y seguidores también autorizados para usar el prefijo Darth. Sé que Darth Plagueis fue el mentor de Palpatine y que este lo asesinó mientras dormía. Que Darth Maul era de la raza Zabrak y fue entregado siendo niño a Palpatine, quien lo entrenó a base de torturas y mutilaciones físicas. Más que un aprendiz, era un arma. Que lo de Vader es por Invader, es decir, el que invade o invasor. Pero también porque Darth Vader suena casi igual que Darth Vader, es decir, el Padre Oscuro, y que además Vader Vater es también padre en alemán y en holandés. Sé que Anakin viene de Avakin, que es uno de los nombres con los que se conoce a los ángeles caídos. Que en la historia original Palpatine no era un Sith, sino solo un político corrupto que tras conocer a un piloto llamado Anakin, le insinúa que cualquier persona puede usar la fuerza. Obi-Wan Kenobi también busca a ese joven piloto y al ver su potencial como Jedi, trata de entrenarlo, pero las cosas salen mal y todo termina bastante parecido a como vimos en La venganza del Sith, salvo que el padre de Luke cae en un pozo de fundición, no en un río de lava. Sé que en la Biblia original de la Guerra de las Galaxias se dejaba claro que Yoda no era un Jedi, sino un maestro que enseñaba la fuerza y que jamás sacaría un sable de luz para pelear. Todo eso se fue al carajo en el ataque de los clones. Sé que no existe peor idea que explicar la fuerza con la tontera de los midichlorianos, y por esa razón alguna vez odiamos a George Lucas, pero ya lo perdonamos. Sé que para quienes leímos las novelizaciones de la trilogía original, nos era claro que las precuelas se iban a llamar o las Crónicas de los Whills o las Guerras Clónicas. No de los clones, ya que pensábamos que lo de clónica se refería a un término espacio-temporal bastante más místico que al simple origen de los Troopers. Sé que no hay nada más inútil que 300 Stormtroopers contra un capitán coreliano llamado Han Solo gritando por los corredores de la Estrella de la Muerte. Sé que TIE o TIE significa motores iónicos gemelos y también corbata, por la forma de la nave. Que si pasamos TIE a sus siglas en español, o sea, motores iónicos gemelos, queda MiG, como el más célebre de los aviones de guerra de la ex Unión Soviética. ¿Acaso el verdadero Imperio Galáctico? Puede ser. Sé también que el único TIE dotado de hiperimpulsor es el de Vader, y gracias a eso se salva al final de Una Nueva Esperanza.
Sé que en la Sagrada Trilogía se ven 4 tipos de TIE: el caza común, el de Vader, el bombardero de doble fuselaje y el interceptor con las alas terminadas en punta. Sé también que el ruido del TIE es porque sus motores iónicos no están cubiertos. Esto fue a propósito con la idea de aterrar con el aullido. Superioridad aérea con terror psicológico, tal como la Alemania nazi hizo con la trompeta conectada a la hélice de sus bombarderos Stuka. Sé que Antilles es el apellido más común de la galaxia, equivalente a Pérez o a González. Sé también que Tantive 4 es el nombre de la nave de Leia en Una Nueva Esperanza y es la misma que usa Bail Organa en La Venganza del Sith y que reaparece en The Rise of Skywalker. Sé también que Toshiro Mifune era originalmente Obi-Wan Kenobi, como un homenaje de Lucas a Akira Kurosawa, a quien citó hasta la insolencia en la Sagrada Trilogía Galáctica. Sé que en Una Nueva Esperanza solo llaman en 2 ocasiones a la Estrella de la Muerte por su nombre propio. En el resto de la película, y también en la novelización, es apuntada como la estación de combate o la estación acorazada, aunque también la llaman la Fortaleza Secreta, como otro homenaje a Kurosawa. Sé que en el antiguo canon, los Yaguas son un estado larvario de los Tusken Riders, también llamados moradores de las arenas, que el esqueleto que se ve en el desierto al inicio de Una Nueva Esperanza pertenece a un dragón Krayt, la especie nativa más feroz de Tatooine, vista finalmente en las seriales de Disney. Sé que los soles gemelos de Tatooine se llaman Tatoo 1 y 2, que la estrella de soft porno Q Stark sale en una escena cortada de Una Nueva Esperanza, como la novia de Biggs Darklighter, el amigo de Luke con quien se reencuentra al final de la película Los hangares de Yavin 4. Sé que en las historietas de la Guerra de las Galaxias que Editorial Bruguera publicó antes del estreno de la película en Colombia, esta era llamada literalmente la Guerra de las Estrellas. Además, Luke era Lucas Trotacielos y Chewbacca el Mascatabaco. Sé que el escuadrón de Luke en la novela y el guión era azul y en la película rojo, que los cazas E-Wing eran biplazas y los X-Wing monoplazas, que el X-Wing se diseñó a partir del F-16 y el F-17, futuro F-18, los cazas norteamericanos más modernos de la década de los 70. Sé que el monstruo que vive en el pozo de desperdicio de la Estrella de la Muerte se llama Dianoga. Sé que el Imperio tiene tan mal sistema de inteligencia y espionaje que no fue necesario cambiarle el apellido a Luke para que viviera en el anonimato. Que AT-AT significa transporte de asalto todoterreno, y fuera de la secuencia de la batalla de Hoth en el Imperio Contraataca, aparece una sola unidad en una escena del regreso del Jedi en el bosque de Endor. Sé que en la primera traducción latina de El Imperio Contraataca llamaban a los AT-AT mastines imperiales, mientras en España eran dromedarios acorazados. Punto para España. Sé también que AT-ST significa transporte de exploración scout todoterreno, y contra lo que se cree no debutaron en la batalla del bosque de Endor en el regreso del Jedi, sino en una breve toma en la batalla de Hoth del Imperio Contraataca, caminando entre las piernas de los AT-AT. Sé que antes de lo contado en el ataque de los clones, Boba Fett era un ex soldado imperial. Sé que previo a las precuelas, Han Solo era un ex alumno de la Escuela Naval Imperial que fue expulsado por negarse a fusilar a un Wookiee llamado Chewbacca. Sé que Yoda se escondió en Dagobah porque necesitaba hacerlo en un planeta dominado por el lado oscuro. Que la carrera de Kessel es el recorrido donde el Millennium Falcon rompió todos los récords de velocidad de la galaxia. Y que nunca imaginamos que fuera un pozo de gravedad, como en la película Solo. Sé que la película Solo, en realidad, no existe. Sé que Jabba originalmente era un sujeto gordo, humanoide y de piel verde que salía en Una Nueva Esperanza. Que Jabba el Hutt alguna vez se tradujo como Jabba el Hucha. Que la frase favorita de Jabba era "No Wanaganga" o algo así. Que en la novelización del regreso del Jedi se decía que el máximo deseo de Jabba era profanar a la princesa Leia. Y que esa idea era muy, pero muy perturbadora. Sé que los Hutt tienen esqueleto. Sé que los Ewoks son más inteligentes de lo que parece y están emparentados con los Wookiee, es decir, no son osos. Que los Ewoks ronronean, por lo que es probable sean gatos. Que los bebés de los Ewoks son las criaturas más amorosas de toda la galaxia. Sé que los Ewoks son depredadores feroces y es probable que se comieran a los imperiales y Stormtroopers derrotados tras la batalla de Endor. De hecho, se quisieron comer a Han Solo. Sé que el regreso del Jedi originalmente se llamaba La Venganza del Jedi.
Sé que Wedge Antilles es el verdadero gran héroe de la galaxia. Sé que en otra escena del regreso del Jedi, 2 guardias escarlata del emperador se enfrentan a Vader, quien manifiesta respeto y temor hacia estos enigmáticos personajes, que en el ahora borrado universo extendido eran un grupo de élite de Stormtrooper al que el propio Vader entrenaba en las artes Jedi y el dominio de la fuerza. Sé también que el diseño de estos guardias escarlatas fue tomado de los Sardaukar del proyecto Dune de Jodorowsky. Sí, otro detalle que Star Wars tomó de Dune. Pero ¿para qué hablar de ciertas cosas? Recuerdo que alguna vez se rumoreó que el verdadero nombre de Obi-Wan Kenobi era OB-1. Se pronuncia igual en inglés y que era un clon. Que Coruscant se ubica exactamente en mitad de la galaxia y su superficie entera está construida a modo de ciudad planetaria. Y que es una copia, plagio, homenaje a la descripción del planeta capital Trantor de la saga Fundación de Isaac Asimov. Sé que en la amenaza fantasma, en lugar de decir senador Bail Organa de Alderaan, dicen senador Bail Antilles de Alderaan. El error fue del propio Lucas, quien se confundió en el guión. Sé que Qui-Gon Jinn originalmente se iba a pasar al lado oscuro, convirtiéndose en el aprendiz de Palpatine en el ataque de los clones, que cuando George Lucas abandonó la idea de la caída de Qui-Gon, por ser muy parecida a la de Anakin, el malo del ataque de los clones iba a ser una mujer. Que el Conde Dooku se llamaba así para que su firma fuera Conde D, un homenaje a Conde Drácula, el personaje que hizo inmortal a Christopher Lee. Sé que Peter Cushing y Christopher Lee, los dos mayores mitos de la casa Hammer, aparecen como villanos de la Guerra de las Galaxias. El primero como Moff Tarkin y el segundo como el Conde Dooku Darth Tyrannus. Sé que Han Solo era presentado en el guión original de El ataque de los clones como un niño adoptado por los Wookiee. Sé que la explicación de la inmortalidad de los Jedi es mala, pero da lo mismo. Que cuando Luke veía morir a su amigo de infancia Biggs Darklighter en la batalla de Yavin, al final de Una Nueva Esperanza decía: somos 2 estrellas fugaces imposibles de atrapar. Pero la frase fue sacada de la mesa de edición. Sé que de las 3 novelizaciones de la saga clásica, la peor es la de Donald E. Glatt para El Imperio Contraataca, lo que es muy raro porque era el único escritor profesional involucrado, y la mejor es la del Regreso del Jedi de James Caan, que supera incluso a la película. Sé que los juguetes originales de Ken eran harto mejores que los de las reediciones de Hasbro actuales, que la digestión del Sarlacc duraba 1000 años y era otra dimensión de dolor y sufrimiento. Sé que antes de las precuelas, el tío Owen era el hermano de Obi-Wan, que el guión original de Una Nueva Esperanza parte cuando Luke es testigo de la captura de la nave de la princesa Leia, mirando la escena con unos binoculares. La secuencia incluso se filmó, además aparece en la novela. Sé que la gran frase de toda la saga es la que dice Moff Tarkin hacia el final de Una Nueva Esperanza, cuando los oficiales van a buscarlo para que evacúe, ya que el ataque rebelde puede ser exitoso. Tarkin mira a sus subalternos y dice: huir a un minuto de la victoria, jamás. Sé que todas las guerras son malas excepto la Guerra de las Galaxias, tal como dijo ese gran pensador contemporáneo llamado Bart Simpson. ¡Ay, caramba! Sé que en este listado no tomamos en cuenta las secuelas de Disney porque ¿para qué hablar de ciertas cosas? Sucede, mayo es el mes del mar, pero también es el mes de Star Wars, o de la Guerra de las Galaxias. El 4 de mayo se celebra el Día de la Fuerza, y la última semana se conmemora el estreno de la película original. Y para hablar de la fuerza de ese mito contemporáneo, tras el alto musical vamos a conversar con un crítico de cine que, sin ser un fan recalcitrante de la saga, la conoce mejor que muchos. Es también el primero, pero no será el último, crossover de podcast de la Ruta Secreta. Pero antes, bailemos. En 1977, el boom de Star Wars llegó a las pistas de baile. El músico y productor norteamericano Meko tomó la partitura de John Williams y la transformó en una pieza bailable, una fiebre de sábado por la noche en las galaxias. Esto es Meko y Star Wars Theme, Cantina Band.
Esto es un crossover entre La Ruta Secreta y Maula Podcast. Por lo tanto, tenemos como ilustre invitado para hablar de los laberintos de la Guerra de las Galaxias, porque aquí no vamos a hablar de Star Wars, sino de la Guerra de las Galaxias, al periodista y escritor, también guionista, premiado por el Club de Pablo Larraín, e ilustre podcastero, Daniel Villalobos. Don Daniel Villalobos, bienvenido a la nave. ¿Cómo estás, Pancho? Aquí estamos. Como puedes ver, esta nave se parece más a Star Trek que a Star Wars. Pero la Star Trek de la serie, así como limpia, una mesa, ¿no? Sí. mucha madera. Sí, o sea, y todo blanco, todo pulcro. Blanco. No Sí. sucio, porque Star Wars, cuando aparece una de las características que tiene es que las naves son sucias. Por lo menos la primera nave que uno se sube, que es el Millennium Falcon en el 77, ¿no? Claro. Pero también era interesante porque la Millennium Falcon uno entendía que era una nave de carga que había sido adaptada para las funciones que cumplía en la película. Y toda chatarrienta y todo. Te quiero ir para atrás. Tú Echar para atrás. Tú hiciste crítica de cine, eres guionista, eres escritor, por lo tanto, tienes una experiencia de narrador. ¿Cuál es tu cuento con Star Wars? ¿O tienes cuento con la Guerra de las Galaxias? ¿Qué te pasa con la película, con el mito cinematográfico, estrictamente cinematográfico? Mira, me da mucha pena porque lo que pasa es que yo le tengo cariño a Star Wars, a la trilogía original, porque la vi en cine, como toda mi generación, era una trilogía que uno comentaba, de la que uno se reía. En estricto rigor, como la gente de mi edad, para mí la película de la trilogía que yo tengo más fija y más... de la que tengo más memoria de haber visto en cine es El Regreso del Jedi. La del 83-84. Porque, claro, yo tenía casi 10, entonces... Y fue la primera película de Star Wars que fui a ver solo. Las otras me llevó mi viejo, mi vieja. Tengo un recuerdo medio remoto de esas películas. Pero me pasó con el tiempo que cuando me pasó un poco lo que me pasó con los Cazafantasmas y lo que me pasó con los Gremlins, que después cuando me di cuenta que había una especie de culto, yo dije, nunca tuve un culto con las películas. Entonces como que me quedé abajo del vagón de rayar con Star Wars de adulto. Pero tengo como el buen recuerdo de la infancia. Para mí son películas de infancia. Entonces ahora de grande miro con cierta distancia a la gente que tiene como todo este tema de... Es que las nuevas no son así, porque Star Wars no era así, porque para mí nunca fue un tema cómo era un Star Wars, simplemente las veía. Entonces lo que pasó con las precuelas, por ejemplo, que dije, qué malas, qué peo mental se tiró George Lucas, pero esta situación actual que hay como de todo este debate de qué es lo que es canónico, qué es lo que hace o no hace a una buena narración a los Star Wars, a mí me deja un poco fuera, porque yo nunca nunca me tomé tan en serio la discusión de qué era lo que hacía una buena historia de Star Wars. Entonces, digamos en tu canon personal, yo también somos de la misma generación, entonces yo por lo menos vi primero El Imperio Contraataca y El Regreso del Jedi, Sí. de hecho la Guerra de las Galaxias original, antes que se llamara Una Nueva Esperanza, porque eso viene después. Yo creo que la viste igual que yo en televisión, cuando las dio TVN. Yo la en vi el en la tele 86. doblada al español, Sí. españolísimo, por supuesto. Usa la fuerza luz, sí, todo eso. Y de hecho, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que el gran culto que hay en Chile a Star Wars es más televisivo que cinematográfico. O sea, que TVN las diera, porque además las dio con las 3 Superman, fue como un evento cinematográfico en la casa, dar Star Wars, la Guerra de las Galaxias, la trilogía entera en televisión. Era un evento porque además ocurría una situación que hoy día es bien difícil de explicar, y era el hecho de que eran películas muy recordadas. ¿En qué sentido eran recordadas? En el sentido de que el público objetivo, que éramos niños, nos juntábamos en los recreos, nos juntábamos en los cumpleaños y discutíamos el recuerdo común de lo que era Star Wars y lo que pasaba en tal escena y lo que ocurría en la primera película, lo que ocurría en la segunda película. Eran películas que estaban armadas muy en el recuerdo. Entonces cuando las películas se dan en TVN, en esa época Canal 7, a fines de los 80, creo que 86... Fue el año 80, del atentado Pinochet, 87. Claro, pero se dieron como una al año, me acuerdo. Sí. Fue un evento porque fue el momento en que toda nuestra generación de chilenos... Pero el atentado Pinochet fue el 87. Sí, no, 86. 86. Sí. Por lo tanto, 84, 85, 86. Claro. Porque es famoso el caso de que dieron el regreso del Jedi el mismo día del atentado a Pinochet. Claro. Pero lo que sí ocurrió era que por primera vez nuestra generación tuvo esta experiencia de ver las películas y comprobar todo lo que habían hablado de ellas.
¿cachai? Entonces al lunes siguiente, porque la tradición era que estas películas se daban el domingo en la noche, en un espacio que se llama Bestseller, que hoy día es impensable. Sí. Y el lunes en la mañana, en el recreo, o en el colegio, uno comentaba y decía, ¿te acordás que en tal parte pasó tal cosa? Y estaba toda esta cosa como de la construcción comunitaria, que hoy día no tiene sentido porque ahora todo está disponible instantáneamente en el teléfono. Podéis buscar una escena de Star Wars. Pero en esa época estaba todo armado a partir del recuerdo y del ir comparando cosas que tú decías como, no, pero es que Pancho se acuerda de que Obi-Wan Kenobi lo mataron de tal forma la discusión. Una discusión que hoy día uno la mira y dice como, ¿qué tiene que ver esta weá? Era si acaso Obi-Wan Kenobi se había dejado matar o había muerto peleando, por ejemplo. Que era un debate. Sí. ¿Cachai? Que después eso se empezó a volver de nuevo relevante porque el tema era, si se dejó matar, entonces todo era parte de su plan. Si lo mató Darth Vader en la pelea, justamente, si lo mató en un combate, entonces no era parte de un plan y Kenobi no planeaba morir, por ejemplo. Entonces tenía sentido que después él apareciera como un fantasmita al final de Regreso del Jedi porque él se había preparado para morir. Y ahí comienza todo el debate porque algunos son fantasmas y otros, porque además la explicación fue muy chunga al final de la venganza del Sith, que era toda una preparación, claro. Pero eso como que contradice, entonces ¿por qué Anakin se convierte en fantasma al final del Regreso del Jedi? Hay como es muy bueno, pero hablemos más de yo tengo una teoría súper corta, digamos una teoría paralela. Yo creo que el tema de que las películas de la saga se fueran volviendo cada vez más productos muy controlados y estuvieran cada vez más amuntadas en público infantil, hizo que muchas cosas que se habían explicado, que se habían sugerido respecto a los Jedi en la primera trilogía, se tuvieran que ir dejando de lado o se tuvieran que ir contradiciendo, porque los Jedi en la primera trilogía, primero son gallos que no le tienen miedo a la muerte. Claro. Segundo, son bastante sanguinarios. Y tercero piensa que tú la segunda o la tercera escena donde vemos a Obi-Wan Kenobi le agarra la galaxia, el tipo le corta un brazo a un gallo porque le agarra el hombro. Sí, en la cantina. En la cantina. Y después, y eso después se hace como esta cosa que yo encuentro tan nefasta, que en el fondo la nueva saga de películas de Star Wars donde estuvo metido J.J. Abrams y Rian Johnson, Disney, en el fondo como que claro, tratan de hacer una costura, una retrocontinuidad donde dicen, no, lo que pasa es que es que él ahí tenía que mostrar su valentía o su autoridad. Presencialmente los Jedi, tal como están presentados en la trilogía original, son samuráis, y los samuráis eran gallos bastante sanguinarios, bastante adoctrinados, bastante, ¿cómo decirlo? Eran personajes para una ficción adulta. Entonces, cuando la nueva trilogía trata de surcir esto para atrás y hacerlo más familiar, más infantil, se encuentran con que hay un montón de cosas de la trilogía original que no son infantiles. Pero incluso la trilogía original se va infantilizando. De hecho, El Imperio Contraataca, que es la película del centro, que quizás es la que tiene mejor historia y más trama y pasa más y tiene el gran giro y todo. Y que yo creo que es la que echó todo a perder porque dijo que esta historia en el fondo era sobre los Skywalker. Sí, pues exactamente. Eso no está en la original. Eso no está en la original. Y de hecho, cuando uno lee la novelización que yo me imagino que tú también la leíste porque la leyó todo el mundo, la vendían en el kiosco. Sí. No hay ni siquiera una pista de que Vader fuera el padre de Skywalker. No. Y a lo que me refiero es que las escenas de violentas de A New Hope, de la primera, de la Guerra de las Galaxias, son más explícitas que la del Imperio Contraataca, donde sí hay un par de escenas sangrientas, pero que tienen que ver con este monstruo de la nieve. Y después en el Regreso del Jedi, bueno, tienes el segmento de Jabba, que es el más kinky de todo, pero también tienes la batalla final con los ositos, con los Ewoks. Sí, ahora está esa teoría de que los Ewoks son caníbales porque se comieron a los Stormtroopers. O sea, no caníbales, depredadores, que igual es divertida. Sí, pero yo nunca sentí que los Ewoks fueran... bueno, tal vez porque yo los vi cuando era niño, pero a mí nunca me molestaron en tanto infantilización. Nunca los leí como una infantilización de la saga, sino que, o sea, ya para eso estaba Chewbacca, ya estaba C-3PO. Como que los elementos, cuando la gente alega que en el Regreso del Jedi hay osos que son tiernuchos, tú decís, bueno, ¿y qué eran C-3PO y R2? ¿Cachai? Ya era un elemento, entre comillas, infantilizador. Y aparte que si es una saga de gente que anda en el espacio con sables láser, ¿cachai? Como que creo que hay algo, bueno, no nos metamos en esto porque es un hoyo negro, pero el tema del fandom, sí,
y el tema de los fanáticos que... El fandom, básicamente. Que en un momento, claro, que en un momento como que tomaron control de la narrativa respecto a lo que era Star Wars, creo que fue muy perniciosa porque por un lado ellos querían mantener ciertas cosas de lo que fueron las películas en su origen, pero al mismo tiempo querían prestigio. Entonces decían, ¿por qué Star Wars no se gana premios Oscar? ¿Por qué no va a Cannes? Bueno, yo estuve en Cannes en el 2005 cuando se estrenó La venganza del Sith. Sí. Y hubo una orquesta y fue un evento, pero todo el mundo estaba la sensación de que era un evento pagado de alguna forma. Habían corrido Lucas para que George Lucas fuera a llevar esta película a un festival que justamente se trataba de cine, de gran cine, y La venganza del Sith no era eso. Entonces, yo creo que el tema del fandom pretendiendo que estas películas sean más o que saltan de la categoría en la que estaban concebidas, al final le hace daño porque tú no podís congeniar películas que sean oscarizables o que hablen de cosas con ositos, ¿cachai? Entonces eso provoca todas estas discusiones que son bien, yo las encuentro bien bobas, porque no es necesario pretender que estas películas hablen de grandes temas para disfrutarlas, ¿cachai? Sí, pero no tendrá que ver también el hecho de que la película original efectivamente ganó Óscares, y no solo técnico, ganó también edición, ganó música, ganó algunos de los prestigiosos. Edición Marcia Lucas, exactamente, digamos una heroína olvidada del mundo de Star Wars. Absolutamente, y de hecho le ganó a una película de ciencia ficción que a mí parece que como película es mejor que New Hope, que Encuentros cercanos de tercer tipo, que es del mismo año, claro. Y ganó más premios que 2001, que es como la gran vaca sagrada del género. Ahora, me gustaría que habláramos un poco de los años 70 del Hollywood, cómo entra Star Wars en 1977, porque es como la despedida de una edad muy potente en el Hollywood, donde incluso los blockbusters eran adultos, o sea, tú a principios de los 70 tenías blockbusters como Infierno en la Torre, claro, que están protagonizados por galanes sobre 40 años. Claro. Bueno, la aventura del Poseidón, el héroe es Jim Hackman. Que tú lo mirás hoy día y decís, Jim Hackman es un señor, siempre tuvo cara de viejo, digamos. Absolutamente, y incluso si tú mirás hoy día a New Hope, los héroes son mayores respecto al promedio de edad del que tienen los héroes de los blockbusters contemporáneos. Pero, ¿cómo entra Star Wars en la historia del cine norteamericano de la década de los 70? Mira, a la larga, uno cuando ve hoy día todo el asunto y lee al respecto, ahí está, ponte tú, el famoso libro de Peter Viskin sobre la generación de Lucas, que se llama Raging Bulls, Easy Riders. No, Easy Riders, Raging Bulls, lo dije completamente al revés. Te queda súper claro que en el fondo Star Wars, en términos de industria, fue una corrección de curso. Porque hay que entender primero que la Star Wars original y la saga, digamos, hasta hoy día, estaba anclada en un montón de clichés que tenían que ver con los seriales, que venían de los años 30, que venían de los años 40 y que esencialmente eran productos producidos por las casas cinematográficas para crear audiencia, en el sentido de que las seriales originalmente, El Llanero Solitario, sí, Superman, Batman, lo que tenían era que no eran historias conclusivas. Era una serie que tú veías el capítulo 1 y terminaba en un cliffhanger y tú tenías que volver la semana siguiente. Y eso se pensó de esa forma, copiándolo de los folletines escritos del siglo XIX, para que la gente se acostumbrara a ir al cine y para que hubiera un público que justificara la creación de las distribuidoras. Uh-huh. Eso ocurrió en los años 30. Y lo que pasa es que Star Wars se remite a eso después de una época que fue bastante confusa para los estudios de Hollywood, donde en el fondo Hollywood siempre había dicho desde los años 30 la clave es apelar a la gente joven. Entonces vamos a tener películas para la gente adulta, los noir, las películas de gángster, lo que entonces se llevó, Casablanca, pero también vamos a tener los seriales y las películas para cabros chicos como, no sé, pues las películas de Tarzán, las películas de los invasores de Marte, las películas o los seriales de Superman, de Batman, etc. Y lo que ocurre en los fines de los años 60 es que Hollywood se ve en una disyuntiva muy peculiar que yo creo que nunca volvió a vivir, que era, no tenemos, o sea, esto que está pasando en las calles, esto que vemos en el diario, las protestas en las universidades, la guerra de Vietnam, los debates sobre razas, sobre géneros, sobre sexualidad, no los entendemos, no entendemos a este público joven, por lo tanto no podemos apelar a ellos. Y la solución que encontró Hollywood, hoy día es impensable, fue llamemos directores que hayan hecho alguna película o que hayan trabajado en algo que tenga que ver con ese mundo y démosles carta blanca.
Entonces ahí llega gente como Dennis Hopper, que hace Busco mi destino. Ahí llega Coppola, ahí llegan los Scorsese, los Cimino, ¿cachai? Todo ese lote. Y en ese, los de Brian De Palma, y en ese lote viene George Lucas. Pero es súper importante recordar que el primer largo de Lucas es un largo que no es Star Wars, que es THX. Que es experimental. Que es bastante experimental, que es una película de ciencia ficción que se parece más, está más en la línea de contar un mundo a los 1984, Sí. que hacer un serial. Y lo que viene después es que mientras todo su compinche, porque tenéis que entender que George Lucas se juntaba a ver películas y a comer hamburguesas con Steven Spielberg, Martin Scorsese, Francis Coppola, y el otro, este señor que también formaba parte de la pandilla, no me acuerdo ahora, Jerry Chatsworth. Y era un lote de cabros que eran más jóvenes que nosotros ahora, y eran directores, y los tipos tenían proyectos bastante ambiciosos y querían hablar de lo que estaba pasando en el mundo real. Y Lucas empieza a ir a contrapelo y él dice: yo quiero contar esta historia, a mí me interesa el libro de Joseph Campbell, del héroe de las 1000 caras, a mí me interesan los samuráis, me interesan las películas de ciencia ficción, y él hace Star Wars. No era, entonces, el gran mérito de Lucas en ese contexto, yo creo que es finalmente no de creatividad, sino de carácter. En el sentido de que él está rodeado de gente que está contando historias callejeras, historias contemporáneas, sobre relaciones adultas, y el tipo dice: a mí me interesa esto otro. Y el gallo va a contracorriente, y Hollywood de alguna forma confía en el gallo, de una manera que hoy día resultaría casi suicida, y hacen un contrato con él que es muy extraño, donde que es como la historia del diablo y el campesino, cuando dice: yo me voy a quedar con lo que crece arriba y tú te quedas con lo que crece abajo, porque O sea, Lucas, en el fondo Fox se arriesga igual. porque Lucas negocia, claro, Sí. se arriesga en el sentido de que era una película cara para lo que el tipo quería, porque nadie creía en la idea de resucitar los seriales. Entonces Lucas dice: yo voy a hacer esta película cobrando tan poco y con estas condiciones tan leoninas, pero yo me quedo con la plata de lo que son La mercadotecnia. el marketing. Sí. Y eso para el estudio no tenía ningún sentido, porque era: ¿quién es este pendejo? Así lo dijeron, perdóname. ¿Quién es este cabro chico que viene a creer que su película va a generar plata de productos de mercadotecnia? Obvio, denle. Y le cedieron ese aspecto del negocio. Y eso determinó básicamente que el tipo en los 80 fundó una casa productora habiendo hecho 2 películas. Eso es bien impactante. Y que sigue siendo el director que ha ganado más plata en la historia de Hollywood por el imperio que creó alrededor. Claro, Sigue siendo el hombre más rico dentro de la industria, de hecho. Sí, es bien fascinante a mí la figura de Lucas me fascina, no por la cosa artística, yo no creo que sea un gran director, pero me fascina como te puede fascinar alguien como Steve Jobs, como Tucker, como Henry Ford. Son estas figuras americanas, estos creadores gringos que de alguna forma sacan adelante algo que nadie sabe muy bien qué es, que viene de atrás, que está referido al pasado, pero que también habla de algo que es profundamente nuevo. Y eso de alguna forma no solo los convierte en millonarios de la noche a la mañana, sino que les da carta blanca en una industria que no sabe qué hacer. Porque eso sí es verdad que produjo Lucas en Hollywood. La gente dice: bueno, Star Wars cambió el cine. No, yo no estoy tan seguro de eso, pero lo que sí produjo durante varios años fue un desconcierto muy profundo en Hollywood, en el sentido de que mucha gente dijo: ¿cómo reproducimos el éxito de La Guerra de las Galaxias? Y no era tan fácil, porque no era como que tú crearas una saga similar, aunque hubo muchas imitaciones, incluso imitaciones italianas, Battle Beyond the Stars, por ejemplo, sino que era una idea de cómo reproducimos el tono, que fue lo que se intentó hacer durante todos los años 80. ¿Cachai? Cómo reproducimos esta sensación de aventura, de maravilla y en el fondo hoy día cuando tú lo mirás, yo digo, el 90% de lo que a la gente le fascinó de Star Wars era la música. Es que es una ópera, po. Tiene una cosa Claro. tiene una cosa operística. No, y lo dice el mismo Sí. George Lucas en este homenaje de la AFI, cuando el tipo dice: sin John Williams, o sea, las películas de Star Wars solo se convierten en películas de Star Wars cuando pasan por la mesa de John Williams. Johnny, como le dice Y eso, Spielberg eso es muy real, y yo creo que no se dice lo suficiente que el colaborador clave de Lucas en las 6 películas en las que el tipo estuvo a cargo es John Williams. Y de hecho es tan así que John Williams fue uno de los pocos miembros de la pandilla original que volvieron para las películas nuevas. ¿Cachai?
Es que es irreemplazable. Sin embargo, hay un detalle que a mí siempre me ha parecido muy interesante dentro de cuando aparece la Guerra de las Galaxias en 1977 y que de alguna forma me remite a los Estados Unidos de los 70. Ujú. Si bien la película tiene efectivamente viene de la herencia de los seriales de Flash Gordon, Buck Rogers, en estas películas y en la ciencia ficción, digamos, de épica, masiva, era frecuentemente que había un héroe que tenía que defender a un planeta, a una civilización de un invasor. Mm. En cambio, en la Guerra de las Galaxias es la historia de una rebelión contra un gobierno impuesto, Claro, un imperio. contra un imperio. Y tú decís, es como lo que pasa en el Vietcong con la entrada de Estados Unidos, con el régimen nazi, el régimen de Stalin. Hay una cosa bien interesante ahí, que me parece que dialoga súper bien con lo que ocurre en Tiburón, porque en Tiburón el villano finalmente no es el pescado, no es el escualo, Claro. es el alcalde, que no quiere cerrar Y eso emparenta a Tiburón, no sé si a Star Wars, pero a Tiburón con Alien. Sí, El villano de Alien en realidad no es el bicho. El bicho es el contrincante. El bicho es la fuerza de la naturaleza que te está triturando, pero el villano es Weyland Yutani. Es la empresa que dice, en caso de que pillen un bicho como este, la compañía, porque William Yutani claro, le dan el dice nombre. los miembros de la nave son irrelevantes, nosotros estamos preocupados de tráiganse al bicho de vuelta. Y esa es una programación que tiene el robot, que es Ash. Sí, ¿Cachai? y la computadora en la nave. Mother. Sí. Mother. Sí, pero tenés razón, pero ojo, lo que pasa es que esto hay que verlo en el contexto. Efectivamente, lo que tienen en común Tiburón con Alien y con Star Wars era que es un mundo post-Nixon, post-Watergate. Y también Eso- encuentro cercano, fíjate. Claro, es esta idea no solo de que el gobierno te miente, que ya era una tradición de los años 60 y de mucho antes, sino que era la idea de que el gobierno no solo te miente, sino que está equivocado. Que son dos cosas distintas. ¿Cachai? O sea, una cosa es que el gobierno te mienta porque tiene sus propias razones, y otra cosa es que el gobierno te mienta y además se esté metiendo la pata y además sea ineficiente, sea torpe o sea cruel. Y eso está está en Alien, obviamente, donde técnicamente la corporación es el gobierno, y está en Tiburón, donde el alcalde de alguna forma representa una idea de que la tranquilidad se tiene que mantener aún a costa de la vida de la gente. Entonces lo que pasa en Star Wars es, claro, tenéis la rebelión, pero bueno, como la primera película, cuando tú la veías, es súper desnuda de significados, porque también en un sentido Lucas, todo esto lo fue pensando después, todas estas cosas que Lucas dice en los documentales, y estaba viendo el otro día Empire of Dreams, que el tipo dice, bueno, yo pensé esto siempre como una saga, y tú dices, no, el tipo se le ocurrió la primera película y le encantó, y seguramente vio un montón de posibilidades, pero yo no creo que el gallo se haya sentado en 1975 y haya hecho un mapa de 9 películas. Eso vino después, y está bien, si nadie le pide al original que tuviera todas las semillas de lo que vino después, ¿cachai? Claro, lo que puede haber tenido borradores de historias de qué sé yo, de ideas que no terminaron en el guión de la primera película. O sea, sí, por supuesto, pero además si lo pensáis, ¿de qué se trata la primera trilogía? La trilogía original se trata de esta lucha contra el imperio, y la lucha contra el imperio se acaba cuando se derrota el imperio, por eso le hablábamos a propósito de cuál finalmente es el personaje, que esto, una de las tantas cosas que me molesta profundamente de las películas nuevas, es que dicen que todo el sacrificio, que toda la sangre que se virtió, que todo el esfuerzo que vemos en el regreso del Jedi, incluyendo la epopeya de Lando, al final no sirve de nada, porque el imperio se refundó en menos de 40 años. Sí. ¿Cachai? La primera orden Es el imperio, con otro nombre. el ¿no? imperio con los mismos recursos, con la misma cantidad de soldados, y tú decís, entonces, ¿para qué? O sea, no solo fue una victoria pírrica, fue una victoria innecesaria, no produjo nada, ¿cachai? Y a mí me parece que eso es parte del problema de la saga nueva, que para poder parecerse al original tuvieron que crear estas condiciones estúpidas, donde dicen, bueno, todo eso que fue tan importante en la trilogía original, en realidad no sirvió de nada, porque acá está de nuevo el imperio. Y eso es muy finalmente malbaratáis la trilogía original. Sí, pero de esa lectura hasta tiene sentido que Lucas esté mal genio, autoexiliado y tomando leche de estas focas raras en... Luke.
Dijiste Lucas. Lucas. Pero Bueno, es que Lucas o sea, una cosa bonita que encuentro de la que hizo Rian Johnson, que no me parece una buena película, pero tiene ciertos detalles interesantes meta cinematográficos. y sabes que visualmente es bonita la película. Es la película que a mí me gusta ver. Sí. Pero está esta imagen muy potente de Luke Skywalker. Tú decís, bueno, es George Lucas, ¿cachai? Está exiliado, está viejo, está cínico, descreído. En algún momento incluso se plantea la posibilidad como de quemar los libros Jedi porque la saga, o sea, porque no la saga, la estirpe tiene que acabarse, ¿cachai? Y claro, y eso es un giro muy extraño, porque cuando se acaba el regreso del Jedi, tú no tenías la sensación de que los Jedi fueran algo tan importante, ¿cachai? Y te queda la sensación de que aquí se acabó. Claro, y eso es lo que hace maravilloso. El regreso del Jedi es un cierre. Es un cierre listo. redondo donde está todo enhebrado. Tampoco es una gran película. Si, digamos, ninguna de las películas de Star Wars es una gran película. Yo te decía para trolearte el otro día en Twitter que El Imperio Contraataca ni siquiera es la mejor película de su mes. Ujú. Porque el Imperio Contraataca creo que se estrenó en junio o en julio Mayo-junio del 79. 80 y 79. con 2 semanas de diferencia con El Resplandor. Uf. ¿De qué estamos hablando? Entonces, pero está bien, nadie le pide a El Imperio Contraataca que sea El Resplandor, es su propia cosa, ¿cachai? Pero también me parece súper sano entender que estas películas existen en su propio contexto y en su propia carretera. Y en su propia carretera yo creo que son súper entretenidas, las originales sobre todo. Pero también, como me decía un amigo, bueno, en 20 años van a haber cabros que van a decir: las precuelas son las películas buenas. Bueno, está pasando ahora, po. ¿Cachai? Hay una revolución. De hecho, hay una Para esta conversación me Sí. vi de nuevo la amenaza fantasma. Es atroz. Es así que tú decís, oh, qué mala película. Pero sabéis que la otra vez escuchaba a un crítico español ¿Ya? que hacía pedazos la amenaza fantasma. ¿Ya? Pero decía al final, tiene 2 cosas que yo le rescato. Qui-Gon Jinn, que es ¿Ya? un Jedi respetable, Claro, que es moral. que es moral. La música de John Williams, 3 cosas. La música de John Williams, sobre todo la El duelo de los destinos. y dice, y al final dice, y bueno, es una película que advierte sobre el crecimiento del fascismo, y eso nunca se debe mirar a huevo. Porque es verdad, es una Sí. película que tiene que ver con la corrupción de los gobiernos y el uso del miedo para llegar al poder. Que es que la película es súper ambicioso, pero no funciona del todo. O sea, no funciona. Sí. A mí me molesta más Ataque a los Clones. Encuentro que el Ataque a los Clones es una... es fome, de hecho. Sí, aunque el Ataque de los Clones por lo menos tiene este villano que es esta especie de alien que tiene varios brazos y que No, usa pues varios sables ese es láser. ¿En serio? En el Sith. El coronel Sí. algo. Sí. Buen personaje. Revenge of the Sith. Buen Sí. villano. ¿Sabéis qué es lo que sí le reconozco a las precuelas y que no está en las nuevas? No sé cómo decirle, a las recientes. Secuelas. A las secuelas. Secuelas. A las secuelas, a la tercera trilogía. Poscuelas. Es que las precuelas tienen algo, y es que hay nuevos escenarios, hay como nuevos personajes, nuevos Sí. diseños de lugar. Tú pasáis de un planeta que está bajo el agua, después pasáis de un planeta que está, no sé, que es desértico. Ponte tú, algo que yo tenía borrado completamente de la memoria y que fue al final lo mejor en este revisionado. Y receta las 3. No, vi completa la amenaza fantasma y vi pedazos de las otras 2. Pero la amenaza fantasma tiene la carrera de los pods que está bastante bien. Sí. Para los estándares locales, o sea, para los estándares actuales. Y se ve bien. Se ve bien en pantalla en una tele grande como la mía y se ve ágil y está bien hecha. Pero claro, tú veís en la amenaza fantasma y tú decís, esta es una película para cabros chicos. Está concebida para cabros chicos pero es súper paradójico porque al mismo tiempo es una película que claramente hizo un señor. Entonces hay mucho diálogo, mucho esperar en salones, muchas conversaciones, como muchas intrigas palaciegas que son bien pelotudas. Pero que tú entendís que es la clase de preocupación que tiene un caballero respecto a cómo hablar de lo político en su saga. Es la manera que un señor de 60 y tantos años dice, bueno, es que el auge del fascismo, es que el tema de la guerra. Entonces, ¿cómo expresa eso él? No a través de batalla, no a través de persecuciones, no a través de acción, sino a través de gente conversando. Ujú. ¿Cachai? Entonces, la cantidad de escenas en la amenaza fantasma donde están, no sé, donde están los Jedi, por ejemplo, discutiendo algo en una sala, es como 5 escenas. Y son todas iguales.
Son todas iguales. Sí, fue filmada exactamente igual, con la cámara puesta en el mismo lugar y son como... Y es verdad lo que decís de la carrera de los Poe es súper emocionante. Y funciona muy bien. Y yo diría que es la última, es de las post la saga clásica. Es la mejor secuencia de las precuelas y de ahí en adelante. Pero al mismo tiempo es una gran realización, iba a decir con live action, pero la mayoría de los personajes son digitales. Es una gran realización en el mundo de Star Wars de la lógica de los autos locos, que son que eran unos monos animados, y de la lógica Bugs Bunny, de la lógica, y de hecho es mucho más autos locos que Ben-Hur, que es la gran referencia. Sí, pues todo el mundo decía, no, este es el cine clásico, y tú miráis la secuencia hoy día y decís, estos son monos animados, y es precioso, está bien que sean monos animados, ¿cachai? Porque es Lucas, de nuevo, remitiéndose a los referentes de su infancia, lo que a mí me lleva a pensar algo, bueno, no estoy diciendo nada nuevo, esto fue la lectura más obvia cuando la gente vio Ready Player One, sí. Y cuando ven la conversación del protagonista con este señor que es Mark Rylance, que es este viejito que inventó el mundo virtual de Ready Player One, tú decís, es Spielberg hablando de George Lucas. Sí. ¿Cachai? Sí. Y esta no es una lectura mía, la tuvieron muchos gringos, dijeron, Ready Player One es una película muy mediocre, pero tiene en su centro una reflexión muy meta, que es Spielberg diciendo, yo fui capaz de seguir hablando del mundo, pero mi amigo de alguna forma se tuvo que alguien a quien él consideraba su igual, que era Lucas, se tuvo que enclaustrar en este mundo virtual y finalmente este mundo falso que fue Lucasfilms, y que después ya el tipo se exilia de su propia creación, que yo encuentro que es algo infinitamente más dramático que todo lo que pasa en la saga. Es lo que pasó en la vida real con Lucas. ¿Cachai? Que el loco finalmente entrega su mundo y se lo vende a una corporación y dice, a mí déjeme tranquilo. Y Lucas lleva, no sé, 15 años haciendo nada. Pero no la puede soltar. Siempre vuelve. Siempre vuelve, comenta. Y siempre suelta. Yo lo había hecho de esta manera. Este es mi plan. Sí. Que no, porque él entregó un plan de la. Compara para que la gente, porque hay gente que dice, no, pero es que son sus creaciones, es natural. Mira a John Carpenter. John Carpenter él creó 5 o 6 universos, tanto más bacanes que el universo de Star Wars, que no produjeron tanta plata, digamos, pero ahí está el universo de They Live, el universo de The Thing, el universo de Halloween. Sí. Y Carpenter está en su casa jugando videojuegos, fumando habanos, y el loco haciendo música. Espera que le lleguen. Está dedicado heavy a la música. A tocar con su hijo. Sí. Y espera que le lleguen los cheques, y el gallo básicamente está en paz con lo que pasó con su legado. Porque el tipo dice, mis películas nadie las toca, y lo que hagan con ellos, las secuelas o las estupideces que vengan después, lo importante es que me paguen. Entonces tú tenías a Carpenter como un ejemplo, como un opuesto de lo que fue George Lucas, de lo que es George Lucas, que finalmente es un gallo que dice, que tú decís, es muy misterioso, porque todas las explicaciones que se dan de por qué Lucas entregó la franquicia, porque no hablemos de venderla, porque él vendió la franquicia a Disney y de ahí se fue a su casa, tú decís, nada de esto tiene sentido comparado con la actitud que el tipo ha tenido en estos últimos años respecto a la saga. Porque sigue pendiente, como tú decís, sigue hablando de qué es lo que él haría. Y tú decís, ¿por qué no inventa otra saga? ¿Por qué se quedó pegado en esto? Y te das cuenta que también de alguna forma Lucas representa un lado que es discutido en la película de Rian Johnson, cuando Yoda le dice a Luke Skywalker, como estas cosas se tienen que acabar. ¿Cachai? No podéis ser un gallo de 60 años pendiente de estos libros viejos, de esta cultura vieja. Qué loco, porque tenéis razón. ¿Sabes que nunca había pensado en ver esa película de Rian Johnson, en el fondo, hablando de la guerra de las galaxias en esa película? Claro. Quizás por eso la película es tan distinta, no toma en cuenta lo que hizo Abrams, que es un artesano medio mediocre, tiene buenas ideas, y que luego la última película no tiene patas ni cabeza, la de Rise of Skywalker. Sí, yo creo que la peor decisión ejecutiva, o sea, la peor decisión de carrera que tomó en su vida JJ Abrams fue meterse en Star Wars, porque hasta ese momento el tipo tenía un currículum bastante... Y de hecho sus Star Trek son buenas. Hizo Misión Imposible. También. Misión Imposible 3, básicamente él hizo el episodio de Misión Imposible que crea el universo. Que sentó las bases, que sentó la lógica de cómo es la saga de Misión Imposible hasta hoy. Exactamente. Ese es el episodio que dice... Estos van a ser misiones que son robos perfectos, y Tom Cruise va a tener un equipo que va a ir más o menos cambiando, más o menos no, pero siempre va a haber una chica, siempre va a haber un técnico, siempre va a haber un tipo que va a tirar la talla,
y él se va a preocupar de esto, y hay ciertas cosas que siempre van a estar en las películas. Eso está planteado, o sea, está establecido en la Misión Imposible de JJ Abrams. Entonces, Abrams se mete en Star Wars, que parecía una buena idea en el principio, y entrega esta otra película que es The Force Awakens, que para mí es la película que metió en un saco insondable todo lo que vino después con la saga. Todas estas peleas que hay ahora, todas estas discusiones de los fans y de los fanáticos, yo creo que nacen con The Force Awakens. Cuando la gente dice, ya, esto lo tenía todo trajeron de vuelta al elenco original, ¿cachai? Incluso sale Mark Hamill al final. Y tú decís, no produjo nada que dejara... Es una película sin sombra, es una película que no deja huella. Eso es muy raro. Considerando el tonelaje de talento involucrado, es súper impactante lo poco que pesa. Entonces lo que hace Rian Johnson a mí me parece también fallido, pero es interesante que Rian Johnson dice, yo no voy a seguir la ruta de Abrams, de hecho voy a ir en contra de muchas cosas que quedaron planteadas en la The Force Awakens, porque lo que a mí me interesa en el fondo es hablar de esta figura de este viejete que está en este peñón, en medio de la nada, y llega una fan, porque eso es Rey en ese contexto. Llega una fan a decirle, por favor, enséñeme esta cosa mágica que usted hizo. Y me parece muy notable, creo que tú me lo mencionaste cuando se estrenó, me dijiste, al igual que Luke Skywalker, Rey alcanza a entrenar como 3 días. Sí. Y después, pero nunca, en toda la saga Star Wars no hemos visto un solo Jedi que logre terminar su entrenamiento. Porque Luke, o sea, Anakin no lo termina. Luke tampoco. Podríamos decir que Obi-Wan tampoco terminó su entrenamiento, porque cuando muere Qui-Gon... no, pues ya ahí lo ascienden a caballero, por lo tanto había tenido... Pero era un Padawan. Sí, pero el Padawan es como el aprendiz, ¿cachai? O sea, ya está entrenado. ¿En qué momento te tituláis de Jedi? ¿Hay una ceremonia? ¿Se menciona eso en alguna parte? Se supone que sí, que te cortan la trenza de los Padawan y nunca la en alguna de las 500 series animadas lo muestran. Sí. A mí me gustaba mucho la serie de Tartakovsky porque lo que hacía era, como eran estos clips cortito, de 5 o 6 minutos, eran reportes de guerra. Sí. Que básicamente era mostrarte a los personajes de las precuelas metidos por así decirlo, en la caca, digamos. O sea, era en este planeta, en alguna parte hay una patrulla. Eran misiones. Era misión, sí. Sí. De hecho, yo me acuerdo que había un episodio que era un Sith, que creo que era una Sith, que era calva, sí, y que estaba matando caballeros Jedi en un planeta porque no la podían ver. Sí, y era muy rápida. Y yo decía, yo no necesito más con esto. Y de hecho, yo creo que de los cortos de Tartakovsky nace no la historia, sino la lógica del Mandalorian. Absolutamente. Que para mí es lo más cercano a lo que podría llamarse como el espíritu de las originales. Porque es una historia muy básica, es una historia muy venida de los samuráis, muy Toshiro Mifune, muy Lone Wolf and the Cub. Este es un guerrero muy implacable, pero que está consagrado en cuerpo y alma a proteger a este bebito. Y va haciendo misiones. Y además está conectado con algo que es muy caro en nuestra generación, que eran estas series que daban en TVN en la tarde, y que era este tipo, tiene a Hulk dentro de sí, entonces tiene que ir de pueblo en pueblo. O este tipo tiene alguien me recordaba que había una serie así, pero con un perro que había escapado del ejército. Sí, se llama Corre. Sí. Que lo acusaban de matar a alguien, el perro, y por eso lo perseguían. Era muy... Los magníficos, sí. Lobo del Aire. Bueno, que yo cuando te conocí a ti me enteré que, y nunca entendí eso viendo Lobo del Aire, que Lobo del Aire estaban, o sea, eran fugitivos del ejército. Sí, o sea, el piloto lo robaba. Claro. Y le decía, yo ya hago misiones para la CIA, pero no les voy a entregar el super helicóptero hasta que el gobierno me devuelva, por último, el cuerpo a mi hermano. Claro, tenés razón. Entonces, y como el helicóptero era difícil de pilotear, es típico que te ponen esa... No, es que no cualquiera puede pilotear a lo del aire, tiene que pilotearlo Stringfellow Hawk. ¿Eh? Sí, ahora un detalle... Ahora, espera, dijiste Dale. Algo. Es verdad lo del Mandalorian, sobre todo la primera temporada. Tiene estructura de serie de los 80. Era un caso tenía el arco. Sí. Pero cada capítulo era una historia de 3 actos súper los magníficos.
En este pueblo donde me recibieron porque se me echó a perder la nave, resulta que hay un bully que es un imperial que tiene, por ejemplo, ¿Te acordás que hay un episodio brillante del Mandalorian, que es Los 7 Samuráis, donde el pueblo está amenazado y no pueden pelear porque los imperiales que los están matoneando tienen de estos caminantes que se ven en la luna adentro? Sí, sí. Que es como una caja, es como un refrigerador con dos patas. Y lo tienen pintado como una cara. Básicamente los aldeanos contra Godzilla. Es el episodio más japonés del Mandalorian. Sí. Y en el fondo, ¿de qué se trata? Es el Mandalorian haciendo una alianza con estos gallos que los están ahí con este pueblo y enseñándoles a pelear y haciendo una estrategia para pitearse el bicho, ¿cachai? Oye, hablando de la herencia japonesa, yo sé que a ti te gusta mucho Kurosawa. ¿Mm? Y creo que las nuevas generaciones, muchos de los que están escuchando o van a escuchar este podcast, no han visto a Kurosawa. Se dice mucho que A New Hope es prácticamente un copy-paste de La Fortaleza Escondida. ¿Cuáles son los elementos que tiene La Fortaleza Escondida en Star Wars? Sí, bueno, eso es bien injusto, no es tan cierto. No es, lo que sí es que hay un elemento de La Fortaleza Escondida, que es una película de samuráis de Kurosawa, de los años 60, que tomó Lucas con mucha justicia y asumidamente, y él nunca lo escondió. Eso me parece bastante bien de él. Bueno, y de hecho Lucas después pagó la deuda produciendo los sueños, estética, ¿no? Produciendo no solo los sueños, él produjo Kagemusha, Tienes toda la razón. que es la sombra del guerrero, gran película de Kurosawa. Pero lo que él tomó de La Fortaleza Escondida, finalmente, más que el tema de los samuráis y los caballeros y la lucha entre las casas, lo que él tomó fue la idea de que en La Fortaleza Escondida lo primero que tú ves son un par de saltimbanquis. Hay un saltimbanqui alto que es muy cobarde y hay un saltimbanqui bajito que es más chucheta, digamos, que es más bueno para la pelea y que es más arrojado. Y en el fondo tú ves toda esta historia que tiene que ver con casas reales y con princesas y con samuráis muy nobles que se baten a duelo, lo ves a través de estos dos pillastres. Y en la Guerra de las Galaxias lo que hace Lucas es que reemplaza a los saltimbanquis por robots. Pero en el fondo tú estás siguiendo a los robots, ¿cachai? Y tú estás siguiendo la idea de que estos robots están involucrados en una historia donde ellos se encuentran con estos grandes personajes, que es el pillastre, el joven héroe, la princesa, el villano siniestro. Pero en el fondo tú estás ahí moralmente con los robots, porque ellos de alguna forma te representan a ti. Tú admiráis a Han Solo y admiráis a Luke, pero no te identificáis con ellos, te identificáis con los robots cuando eres niño, ¿cachai? Y eso fue un gesto muy brillante de Lucas, en tanto tomar un recurso, una plantilla narrativa de La Fortaleza Escondida, más que tomar la historia en sí, ¿cachai? Oye, lo dijimos, de alguna forma lo dejamos entrever cuando hablábamos de Star Wars, de la Guerra de la Galaxia, frente al presente de los años 70 de Estados Unidos. Sin embargo, es curiosamente ineludible lo que ocurrió en Chile en dictadura cuando TVN da la Guerra de las Galaxias. Claro. Porque efectivamente TVN censuró la Guerra de las Galaxias. Censuraba el texto del inicio. La cortina, y nunca se hablaba porque esas cortinas siempre eran los guerreros de la libertad. E imponían con imágenes, uno lo puede buscar en YouTube, las introducciones de TVN de los 80 de Star Wars. Y yo las revisé hace poco, y es verdad, te tiraban escenas de la película donde hablaban del caballero de la máscara negra, que estaban usurpando el legítimo gobierno de la princesa Leia. Te contaban otra historia, claro, para tratar de evitar hablar de tiranía, de imperio, de nuevo orden, que eran elementos muy de Tercer Reich y que ya lo habían hecho con la miniserie Holocausto. ¿Te acordás? Que también la censuró la dictadura. Y por otro lado está ese dato, A la sombra del ángel también, sí, A la sombra del ángel y la dama al balcón, que tenía experimentos con nazis. Sí. Y está el dato que es muy... Yo encuentro que es que el guionista de Chile... Perdón, la dama del balcón que tiene experimentos con clones, sí, y con nazis, y que se adelanta, ¿cuánto? ¿15 años al ataque de los clones? Sí, po. Sí. Y de hecho la dama del balcón... Era una premisa... Es una IP que TVN debería tomar y decir, ¿sabéis qué? Un reboot. Hagámosla de nuevo. Sí, tienes razón. Porque es una gran idea. Tiene inmortalidad, tiene clones, tiene criminales de guerra. Es Super X-Men.
Es Sí. como, hay como un tipo como Magneto que se No, viene a Chile. imagínate una historia donde los personajes fueran ejecutivos de TVN y directores y guionistas y a los locos les encargaran hacer un reboot de una teleserie censurada sobre clones y nazis y en el camino se fueran dando cuenta que la teleserie está basada en algo real. Sí, po. Tenía una No. nocturna súper buena. Es un IP tremendo. O sea, Sí. si alguien en TVN está escuchando, por favor, háganos caso. Pero Escribimos ese piloto gratis. absolutamente. Compromiso acá con Daniel Villalobos. Claro. Oye, y está el dato, ese dato de el guionista que escribió la historia de Chile, que efectivamente el regreso del Jedi se estrena en Chile el día del atentado a Pinochet. Sí. Y el regreso del Jedi se trata de un grupo de rebeldes, de terroristas espaciales, que encuentran la oportunidad para asesinar a un tirano, a un dictador galáctico. Claro. Es prácticamente la misma historia. Mundo real, mundo Sí. ficción, y el regreso del Jedi lo cortan. Ahora, Yo me acuerdo que lo estaba viendo. Hay que desmitificar algo que se dice a veces erróneamente. El atentado a Pinochet fue en la tarde. Fue en la cuesta. Sí, pero Y fue en la tarde y en realidad el extra de TVN fue durante el happening. Lo que pasó era que siguieron con la programación habitual, pero el regreso del Jedi lo dieron en la tienes noche. toda la razón, sí. Y el regreso del Jedi lo empezaron a interrumpir porque empezaron a ver otros extras, pero eran ya extras cuando ya se sabía que esto es muy, bueno, historia antigua, pero hay que entender que cuando tú vives en una dictadura y no hay internet y estás viviendo en los 80 y todo y solo dependís de la Bio Bio y de la radio Frontera o de la cooperativa y el canal que te llega a tu ciudad, en el caso de nosotros, es el canal Sol, de la Canal 7. dictadura, que era el canal TVN en ese momento, Canal 7. El tema de si habían matado o no a Pinochet fue durante 3 o 4 horas, fue un debate nacional a partir de nada, porque no había información. Entonces, yo me acuerdo de la gente adulta saliendo a la calle así como preguntando al vecino, ¿supo algo? ¿Lo mataron? ¿Qué significa que lo hayan matado? ¿Qué significa que no lo hayan matado? Nosotros sabemos las cosas siniestras que terminaron pasando después. Pero durante esas horas fue muy extraño. Entonces, el extra, lo que interrumpe la programación es en el momento en que están dando el happening con Ja. Y después, claro, viene lo que se llama 60 minutos, que es las noticias, y después dan el regreso del Jedi, y el regreso del Jedi lo siguen cortando porque, entre otras cosas, hay un momento en que Pinochet sale hablando a cámara para decir que estaba vivo. ¿Cachai? Sí. Y claro, y eso estaba cortado con estas historias del Endor, porque finalmente el regreso del Jedi lo que tiene es cuál es realmente el corazón, cuando vaya al asunto mismo, cuál es el corazón del tema, de qué se trata el regreso del Jedi. Se trata de que la prepotencia y la ambición del imperio pierde al imperio porque ellos nunca contaron con que esta tribu de ositos que vivía en esta luna, que era como el quinto basurero, que era como, no sé, que era Quillota, con respeto a Quillota, que era el Quillota del espacio, iban a ser capaces de dar vuelta a la tabla y iban a ser capaces de desactivar el escudo, que era la clave de toda la protección de una estrella de la muerte que estaba sin terminar. Uh-huh. ¿Cachai? Entonces, como el imperio fue demasiado arrogante, fue demasiado prepotente y nunca consideró que necesitaran tener tantas tropas en Endor, sino que tenían una tropa pequeña protegiendo como la fuente de energía de este campo de fuerza que rodeaba a la estrella de la muerte, finalmente son derrotados por los Ewoks. Y ese, a la larga, no es el drama familiar, que sí es bonito, el tema de que Darth Vader finalmente vuelva a la luz y abrace y rechace el lado oscuro y mate al emperador. Sí, eso está muy bien, pero en realidad de lo que se trata el regreso del Jedi es el de que los poderosos, la prepotencia de los poderosos los hace caer, y eso era un gran mensaje. Entonces por eso es tan mítico que la película haya sido el fondo audiovisual de lo que estaba pasando en Chile. Oye, curioso que hubiera sido friki que hubiese habido realmente una secuela del regreso del Jedi, porque en un mundo real lo que hubiera pasado es muy parecido a lo que hubiera pasado en Chile. Habría habido una venganza, porque el imperio lo que se destruyó fue parte de la flota y la estrella de la muerte, pero el imperio se supone que es toda una galaxia. Claro. Debió haber venido una venganza de los remanentes del imperio contra los rebeldes. Muy, muy, muy parecido a lo que pasó acá en Chile. Oye, me gustaría que termináramos esta conversación hablando de el legado cinematográfico de la Guerra de las Galaxias en la década de los 80. Cómo gatilla todo un cine comercial, que es el cine que básicamente nos educó a nosotros. Y que finalmente un cine pop
que termina asesinado, o no sé si la palabra asesinado, por la manera como hoy día se hacen los blockbusters. Que es distinto a los 80. No hay, en los 80 habían a lo que me refiero, en los 80 habían ideas originales, como los Cazafantasmas, como Indiana Jones, donde está Los Goonies. metido los Goonies. Gremlins. No es esta cosa de... Porque hoy día lo que hay son IPs, básicamente. Claro. ¿Puedes decir lo que es IP? Porque ha usado el término bastante. Propiedad intelectual. IP Sí. es el modo técnico, como se dice propiedad intelectual, que básicamente es tomar algo que ya existe. Marvel, Sí. DC Comics. Y que eso explica algo que a veces molesta mucho a los fans, que dicen como, oh, y este libro que yo de ficción adolescente o este manga que yo adoraba cayó en manos de Hollywood y no se parece en nada a lo que yo leí. Es porque Hollywood compró la IP. Sí, pues, eso es lo que compran. Claro, y lo que les interesa no es ser fieles a la fuente original, sino que es poder poner el nombre Sí. legalmente en los créditos. Es decir, nosotros estamos adaptando, por ejemplo, no sé, Logia de Pancho Ortega. Y eso no significa necesariamente que ellos estén preocupados de ser fieles al espíritu de la letra del libro Logia. ¿Está ahí? Que es interesante porque en el viejo Hollywood, estamos hablando del viejo Hollywood, del Hollywood de los 80, que yo encuentro que la última adaptación a toda Huasca, que estuvo realmente preocupada de ser fiel a la pata de la letra de la fuente, es El Señor de los Anillos, que finalmente era un proyecto de amor de un hombre, de una pareja en realidad, que era Peter Jackson con Philippa Boyens. Con Philippa Boyens. Y ellos sacan adelante la adaptación, y yo no soy particularmente fan de esa trilogía, pero respeto mucho que esa trilogía existe porque los locos eran fans de los libros y querían hacerle justicia en pantalla. Entonces ellos no compraron un IP, ellos adaptaron un producto que ellos amaban. Y de alguna manera... un libro que amaban. Y es curioso porque El Señor de los Anillos de alguna manera es la despedida de la generación de blockbuster post Star Wars. El Señor de los Anillos de Peter Jackson, de nuevo recalcando que yo no soy particularmente fan, pero para mí El Señor de los Anillos, que sucedió o se fue estrenando más o menos el paralelo con las precuelas, Sí. para mí es una despedida de la trilogía original más importante y más fructífera que las precuelas. Entiende mejor lo que hicieron Lucas con su gente en los 80. Y de alguna forma dice cómo sería eso si nosotros trabajáramos con una IP, entre comillas, con más prestigio intelectual, con más pedigrí, como es la saga de Tolkien. Ahora, respecto a lo que pasó en los 80, con qué es lo que dejó, lo que dio o no dio frutos en términos de industria Star Wars, yo creo que lo que ocurrió, y esto es algo que muchos críticos, muchos directores de la época lamentan, fue que Star Wars le probó a los estudios que tú podías hacer mucha plata teniendo artistas que no eran, digamos, dándole la espalda a la lógica autoral. Y eso es algo que molesta mucho a muchos críticos y a muchos directores, pero hay que entender que esta rareza, este periodo tan extraño que ocurrió entre mitad de los 60, fines de los 70 en Hollywood, fue una rareza, pero Hollywood el Hollywood de hoy se parece más al Hollywood de la era muda, de lo que nunca fue el Hollywood. El mundo, la manera en que se hacían las películas en los 80, que fueron las películas que tú y yo tuvimos en nuestra infancia, también eran una rareza en la lógica hollywoodense, en términos de que muchas de estas películas estaban apatronadas, estaban apadrinadas por George Lucas y Steven Spielberg, y nosotros nos acostumbramos, de repente veíamos, no sé, Volver al Futuro, Los Gremlins, esta película de los platillos voladores chiquititos que llegan a ayudar a unos viejitos. Milagro en la calle 8. Milagro en la calle 8. Y uno se acostumbró a ver en los créditos a Steven Spielberg y George Lucas presentan, Spielberg y Lucas producen o son productores ejecutivos, y ellos estaban ahí dando el vamos. Y ahora entendís, cuando uno lee más libros de bambalinas, libros de documentales de making of, y uno en la época a ellos los criticaban mucho, decían como, Spielberg, que como que quiere dominar el mundo y quiere estar metido en todo. Y tú decís, ahora uno entiende que muchas veces Spielberg y Lucas estaban ahí protegiendo a los directores, protegiéndolos de la interferencia y protegiéndolos de una manera que hizo que, por ejemplo, tú hoy día veís, mira, a mí Gremlins, las dos Gremlins, la 1, la del 84 y la del 89, a mí me parecen un milagro tanto más singular que la Star Wars de Lucas. Tú las mirás y dices, ¿cómo dieron plata para esto?
cuando tú las veis hoy día, veis lo corrosivas que son, lo irónicas que son, lo chistosas, lo adultas que son en su humor, cómo se burlan y cómo se pasan por el traste de tantas cosas que eran tan caras a Hollywood. La primera película básicamente es un leseo, pues una palabra, digamos, no muy de salón, es un leseo a Qué bello es vivir, que era un canon hollywoodense. Sí. Y la segunda película es básicamente burlarse de la década yuppie, de burlarse del mundo de Trump. El 89, ¿cachai? Y esas películas fueron aupadas y protegidas por Spielberg y por Lucas. Entonces yo creo que cuando uno habla de cuál fue la herencia de Star Wars, fue darle poder a estos barbones que a su vez a lo mejor no apadrinaron el gran arte, como lo entendían los críticos de la época, pero apadrinaron a gallos que eran igual de freaks que ellos. Y yo veo un valor ahí que hoy día está un poco perdido, porque hay gente, por decir un nombre, Quentin Tarantino, que hoy día quizás tiene una posición de tanto privilegio en la industria como la que tenía Spielberg en los 80. Yo no veo que alguien como Tarantino esté apadrinando o poniéndole el hombro a cineastas jóvenes. No veo que el loco, no veo que eso le importe, o no veo que haya espacio para que él haga ese rol. ¿Cachai? Entonces, a mí me gusta mucho que Star Wars haya servido finalmente para que estos tipos le hubieran puesto poder y plata y prestigio dentro de la industria a gente como Joe Dante, a gente como CMX, ¿cachai? A gente como Top Hooper haciendo Poltergeist. Uh-huh. Cuando tú veis Poltergeist hoy día, decís, esta es una película de terror, de full terror, donde no muere nadie y que es PG-13. Es algo que hoy día sería... Hoy día como que ni siquiera Jason Blum te financiaría eso, porque diría, no, si es de terror tiene que ser para mayores de 18. Y si la quería hacer para cabros chicos, no puede ser tan terrorífica. Poltergeist es súper terrorífica y es familiar. Es algo que solo ocurrió en ese momento porque estaban estos gallos poniendo el hombro y parando las balas del estudio, que deben haber tenido un montón de interferencias, y ellos básicamente, o sea, hay una frase que dice alguien en relación, creo que es, estoy seguro del nombre, pero uno de estos directores, que después el tipo dice, yo salí de la escudería de Spielberg y Lucas y salí al mundo real y me di cuenta de lo protegido que estaba, lo protegido que había estado y lo apotopelado que estaba frente al Hollywood de los 90 cuando salí de este mundo, ¿cachai? Entonces yo valoro mucho ese aspecto de mecenas, o sea, no de mecenas porque no lo hacían, digamos, gratis, pero valoro mucho esta lógica de que ellos se hayan vuelto productores ejecutivos de la mitad de las películas que uno vio en los 80. Independiente de que fueran buenas o no, La Caravana del Valor era una mugre, pero ahí está, ¿cachai? Oye, Daniel, muchas gracias por acompañarnos en este especial galáctico en La Ruta Secreta, en este crossover con Maula. Salió muy Maula, además, la conversación. Así que nada, tu casa, cuando haya otra oportunidad, serás bienvenido nuevamente a La Ruta. Y bueno, en los 70 no a todos les gustó Star Wars. Y aunque nunca sabremos si a Freddie Mercury en verdad le disgustaba la saga de Lucas, tendemos a creer que tras la demanda por usar un disfraz de Vader en los conciertos algo pasó. Lo concreto es que en una de sus mejores canciones contiene una declaración de odio o hate a la Guerra de las Galaxias de los Eternos Queen. Esto es Don't Stop Me Now. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world, I'm turning inside out. Yeah, I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all.
force. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Like an atom bomb about to explode. I'm burning through the sky. Yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I'm gonna make a supersonic woman of you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey! Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh. Don't stop me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Oh! Burning through the sky. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. Traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at La historia se escribe con sangre. Eso es lo que se juzga y lo que queda para las futuras generaciones. Y en esta historia, valga la redundancia, hubo terror de Estado, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, secuestros y matanzas sin sentidos, es decir, mucha sangre. ¿Y qué edad tenías cuando esto ocurrió? Solían decirme mis padres, algunos cercanos, más de un familiar, algún profesor también. No había nacido. La honestidad jamás ha sido rentable. Entonces no hables porque no tienes idea de cómo fueron las cosas. Pero leo, trato de informarme, veo documentales, converso con gente que vivió en esa época. Es fácil juzgar desde tu posición porque solo miras un lado de la historia, el más conveniente para tus ideales, pero lo cierto es que hubo sufrimiento en ambas partes. Lo tengo claro, por lo mismo insisto, la historia se escribe con sangre y aquí hubo una persecución sistemática y organizada del gobierno contra quienes pensaban distinto, a los que se apresaron, torturaron y desaparecieron. Y las acciones terroristas contra el gobierno, la policía, gente que también tenía familia, no hables de gobierno, no fue un gobierno. Contéstame. Las hubo, algunas innecesarias, pero te lo pregunto, ¿qué otro camino había para enfrentar una dictadura que puso a todo el poderío militar en tu contra? Defenderte, tratar de sobrevivir. No todo fue por defensa, hubo ataques planeados y premeditados. Tú lo sabes bien. Y ahora vas a insistir en que estábamos en una guerra civil. Lo estábamos. Una muy desigual entonces, 1 contra 1000, perdona, pero eso no es guerra civil. Eso es opresión. Es fácil llenarse la boca y hablar de opresión, pero yo estuve ahí cuando el canciller Valorum y los suyos intentaron convertir a la República en una sociedad igualitaria donde humanos y extraterrestres tuvieran iguales derechos. Se quitaron propiedades, se nacionalizaron mundos enteros. Se le llevó la contra a los gremios de comercio, a los bancos. Incluso hubo planetas que se expropiaron de sus dueños que habían trabajado toda la vida por ellos. ¿Y para qué? Para favorecer esa utopía ingenua de que todos en la galaxia éramos iguales y que la república era de los trabajadores y todo ese verso. Igualdad mi Spider Bike. Yo no soy igual que un Wookiee, con perdón, tú no eres igual que un Ewok o un Jawa. Valorum tenía un sueño. Valorum era un títere de los Jedi y sus ideas extremistas. Si Palpatine asumió el poder y convirtió a la galaxia en el Imperio es porque no había otra salida. Palpatine nos salvó, trajo orden y trajo trabajo. Digan lo que digan esos senadores que ahora se las dan de democráticos y que en esa época pidieron a gritos que el emperador instaurara la paz en la galaxia y erradicara a los corruptos y falsos idealistas. Yo estuve ahí, te lo subrayo, cuando el Senado Galáctico en pleno pidió la intervención de Palpatine y la Armada Imperial. Palpatine era un títere de los intereses de la Federación de Comercio y los Sith. Ellos están detrás de todo. Teorías paranoides que en nada se acercan a la verdad. La historia va a juzgar eso, es cierto, y ya verás cómo Palpatine y su ejército serán reconocidos como los héroes que regresaron la paz a la galaxia. ¿Y el costo? Los miles de millones de ejecutados y desaparecidos políticos. No había otro camino. Asesinaron a niños, ¿cómo no iba a haber otro camino? ¿No has visto el documental de la masacre contra la Academia Jedi cometida por Vader? Vader es otro tema.
Él fue un asesino que se salió del control de Palpatine, tenía su propia agenda, era un traidor y todos lo saben. Si hay un culpable de la violación a los derechos humanos, es él, no Palpatine. Vader dependía de Palpatine. Palpatine dijo que en la galaxia no se movía un pelo sin que él lo supiera. No seas ingenuo, el de la máscara fue el verdugo, pero no estaba solo. Jefes como Moff Tarkin o el propio Palpatine eran quienes tiraban de la cadena. Lástima que murieran antes de ser juzgados. Te recuerdo que murieron en actos terroristas a cargo de tus amados violentistas defensores de la libertad. La Alianza Rebelde es esa tropa de malagradecidos. La alianza fue formada por los mismos senadores que alguna vez aplaudieron al imperio, pero claro, luego se dieron cuenta de que no iban a tener un lugar en el nuevo gobierno y se unieron a revolucionarios armados, a lo que quedaba de los Jedis para derrocar al imperio y difundir esas mentiras de luchadores de la libertad y la democracia, bonito eslogan para ocultar acciones sanguinarias, donde también murió gente inocente. No tanta como en manos del imperio. Te recuerdo, Alderaan, y yo te recuerdo lo que la segunda estrella de la muerte estaba en construcción cuando los terroristas de la Alianza Rebelde atacaron sin piedad. Más de la mitad de los habitantes de la estación de batalla eran trabajadores inocentes, además de oficiales imperiales, padres de familia. No puedes comparar un ataque contra una estación de batalla con la destrucción de un mundo completo. Fueron 2 estrellas de la muerte, y dale con ese argumento. Ese es el problema con la gente de tu lado. Solo ven su lado del espejo, y los tuyos tratan de empatar en todo. Te recuerdo que entre la venganza del Sith y una nueva esperanza tuvimos un solo lado de la historia, 20 años de censura galáctica. Deberían dar vuelta a la página y contribuir al avance de la galaxia sin quedar anclados en el pasado. Eso sucederá cuando se haga justicia. Los responsables del terror imperial deben ser juzgados y dar una respuesta a los miles de ciudadanos galácticos que llevan 20 años buscando a hijos e hijas que ellos asesinaron o desaparecieron. Insisto, tú no viviste la guerra de las galaxias. No puedes hablar de ello. Por supuesto, esta es una historia imaginaria, pero ¿acaso no todas lo son? Soy el emisor Francisco Ortega. Escucha o descarga este y los otros capítulos desde emisorpodcasting.com o de tu plataforma de audio preferida. Hay muchos mundos y todos están en este. Descansen, viajeros de lo imposible, donde sea que estén.